El universo es holístico y resulta que el autor del libro de hoy es el traductor de este otro libro. Comenzamos. En el videolibro de hoy respondemos a la pregunta de ¿cómo podemos organizar el caos de las libertades individuales de cada ciudadano en un orden político que proteja las libertades de todos? Y la respuesta la tenemos en este libro, que se llama Caos y Orden, escrito por Antonio Escootado en 1999. ¿Y cómo es posible hacer tal cosa? Mirad. Huygens acuñó un nuevo campo de estudio, la sinergética, donde elementos en principio aislados de algún sistema se reconducen a una conducta unitaria o coherente, sirviéndose de su propia inestabilidad para generar nuevas formas de orden. Y es que en este libro el autor lo que hace es empezar hablando de física y de cómo sistemas que aparentemente son caóticos, en el fondo tienen una estructura ordenada, como puede pasar por ejemplo con el clima. De tal manera que luego va haciendo esa analogía transponiéndola al ordenamiento político, ya que el autor es un filósofo político y se dedica a ese tipo de reflexiones. También nos habla de cómo se debería gestionar o cómo debería funcionar la Constitución. Baste tener presente que el otorgante de esa Constitución, allí mencionado como pueblo español, puede otorgar tantas como decida, cuando lo decida, y que cualquier pretensión de sujetar el hoy o el mañana a un ayer implica la estafa de confiar en general a los muertos el gobierno de los vivos. Aquí quiero reflexionar dos cosas. Primera, efectivamente el pueblo español puede hacer y deshacer constituciones cuando y como él mismo lo decida. Pero el problema que tenemos a día de hoy es que en España no hay constitución porque no cumple las dos condiciones básicas, que es haber sido elaborada en unas cortes constituyentes, es decir, con luz y taquígrafos a la vista de todos. La Constitución española no fue redactada así, sino que se redactó en secreto. Y segundo, implementar la separación de poderes, cosa que nuestra Constitución no hace. Aparte de eso, ¿cuál es el otro problema que tenemos? Los políticos, y aquí lo cuenta. El político ingresa por designación de alguien ya metido en política. Despliega un margen de actividad prácticamente ilimitado en la esfera local, regional y nacional, y a partir de un pequeño núcleo originario, su número crece hasta alcanzar cientos de miles. Lo que viene a decir aquí el autor del libro es que los políticos son un virus que se reproduce sin control. El problema está en que nosotros no actuamos en consecuencia. Idiota viene del griego idiotes, un término que en la Grecia arcaica no era peyorativo y que pasó a serlo con el advenimiento de la democracia, cuando empieza a simbolizar la actitud demasiado tranquila, incauta, de quien delega sistemáticamente en otros el cuidado de lo común. El idiota, dice Pericles en un famoso discurso, es alguien que al hacer dejación de su responsabilidad como ciudadano, pone en peligro la isonomía, el principio de una misma ley para todos los hombres libres. Y ese es el problema, que nos comportamos como idiotas, dejamos nuestra responsabilidad política como ciudadanos de lado. Pasamos de la política, nos aburre, no nos interesa, no nos formamos, no tenemos conocimiento político y por eso en el sistema actual los políticos se aprovechan de nuestra dejadez y efectivamente se comportan como un virus. ¿Cómo debería ser la situación? Como explica más adelante el autor del libro, haciendo valer la isonomía, que es la igualdad ante la ley que a día de hoy no se da, porque los políticos son una clase superior que tienen privilegios legales que nosotros no tenemos, o incluso siendo ilegales, hacen la vista gorda, porque como ellos controlan las leyes, pues no tiene consecuencias el transgredir la ley. Mirad lo que nos dice el autor del libro de cómo deberíamos funcionar. La democracia no se propone salvar al infeliz ni guiar al descarriado, sino solamente ir ensanchando el autogobierno, para gozar el mundo que se inaugura con una responsabilidad compartida, emancipando el espíritu de las lealtades ideológicas. La democracia solo exige que en vez de encontrarse como alguna masa redimida o condenada por algún salvador, lo colectivo sean grupos tan diversos como resulte posible y orientados primariamente a mantener una igualdad de oportunidades para todos. Pues esto es lo que deberíamos hacer, coordinarnos como un todo, aunque sean distintos grupos, de tal forma que consigamos que esa igualdad ante la ley para todos y que el acceso a las mismas oportunidades sea para todos y que no haya una clase por encima de la ciudadanía que tenga privilegios y que pueda hacer lo que le dé la gana. Imagino que veis esto difícil, y hasta cierto punto lo es, pero no es imposible, y para eso el autor más adelante explica otra cosa. En semejante hipercomplejidad nos movemos, y cada vez asombran más los aspirantes a mesías sociales cuando dicen saber lo mejor para todos y cada uno. Retroceder de Windows 2000 a Windows 3.11, cuando no al sistema de contar con los dedos de una mano. Por más iluminados que se sientan y por más apoyo que obtengan de sus fieles, no dejarán de ser hombres falibles, seducidos por la ambición de adaptar la inmensa vida ajena al exiguo diámetro de la suya.
Se entiende que el caos de la libertad sobrecoja y que una añoranza de estructuras fijas funcione como socio del no menos antiguo maniqueísmo, o blanco o negro, o bueno o malo, o verdadero o falso. Pero cierto grado de civilización promueve órdenes extensos dotados de una complejidad intrínseca, donde con una mezcla de anacronismo y buena voluntad brotan nostalgias por lo simple. En definitiva, lo justo y placentero para todos debería reinar. El inconveniente de estos atajos reside en que el grado de bueno y placentero obtenido en órdenes extensos sin planificación es incomparablemente superior al que se obtiene tratando de planificarlo con un dogma de egoísmo individual, directrices lineales y altruismo forzoso. En definitiva, lo que viene el autor a decir aquí es que para conseguir llegar a ese orden social democrático donde todos seamos iguales ante la ley y tengamos acceso a las mismas oportunidades, es comportarnos como ciudadanos, es decir, hacernos responsables de nuestra cuota de libertad individual, de tal forma que en un sistema de democracia formal no se trata de que la mayoría gobierne sobre la minoría, sino de que habrá derechos que todos tendremos por igual e incluso las minorías, activando los mecanismos existentes y actuando como ciudadanos, podrán defender sus derechos frente a cualquier otra mayoría en caso de que lo quisieran vulnerar. Hasta aquí el videolibro de hoy. Espero que te haya gustado. Si lo has considerado interesante, házelo llegar a otra persona a la que le pueda ser útil. Suscríbete al canal si quieres estar informado y dale a la campanita para recibir notificaciones de los siguientes videolibros. Nos vemos. Adiós.